Una falla en la línea de transmisión habría generado una desconexión en cascada del servicio eléctrico a nivel nacional, según el ministro de Energía, Roberto Luque. Plataforma de inscripción para recibir la compensación económica tras la estabilización del precio de la gasolina Extra y Ecopaís está habilitada. Continúan labores de limpieza en la localidad de Río Verde, Tungurahua, tras el alud que ha cobrado la vida de 13 personas. Gobierno asigna más recursos para prefecturas, municipios y juntas parroquiales. En los deportes, inicia el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Argentina y Canadá disputan el primer partido de la Copa América 2024. De junio del 2024, amigos, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos como siempre para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.c, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales con amplia información esta noche. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos en esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ya en estos momentos aparece en su pantalla el código QR para que ustedes puedan escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Desconexión energética. El ministro de Energía, Roberto Luque, dijo que la desconexión energética ocurrida a la tarde de este miércoles se pudo haber evitado y que es una muestra de la crisis energética que atraviesa el país. La causa habría sido una falla en una línea de transmisión, lo que ocasionó una reacción en cadena. En rueda de prensa, el ministro de Energía, Roberto Luque, dio detalles de la desconexión energética que sufrió el país la tarde de este miércoles 19 de junio. Lo primero en indicar es que ya se instaló el comité de crisis. El motivo habría sido una falla en la línea de transmisión Milagro-Soray, donde se transmitían 250 megavatios. Luego de esa falla, lo que suele ocurrir es que esa energía se empieza a transmitir por otras líneas. Y algunas de esas líneas fallaron. Y después empezaron a fallar los sistemas de protección de ciertas plantas generadoras. Y una vez que fallaron ciertas plantas generadoras y dejaron de generar energía, una vez que la generación era menor que la demanda, todo el sistema empezó a colapsar en una cadena de eventos. Según Luque, el último incidente similar se registró en 2004. Sin embargo, dijo que se investigarán las causas. Es importante decir que el evento que ocurrió hoy es una muestra más de que el sistema energético está en crisis. Los cortes que tuvimos en abril fueron por falta de inversión en nueva generación y en mantenimiento de la generación que tenemos. Los cortes que tuvimos hoy día fue por falta de inversión en mantenimiento y nueva transmisión eléctrica. Al momento, 2.740 megavatios ya están operando, por lo que la energía eléctrica se restablece paulatinamente. Eso corresponde a ya un poco más, un 60% aproximadamente de la demanda. Y los tiempos estimados van a ser de 3 a 4 horas para que estemos en el 100%. Sin embargo, esto dependerá del encendido de las centrales eléctricas, que en varias zonas se demora mucho más tiempo que otras centrales. ¿Pero se pudo haber evitado? Sí, señores, se pudo haber evitado. Si se hubiera cumplido un plan que desde 2004 previene y prevé la compra y la instalación de sistemas de protección, esto pudo haberse evitado. Edison Saavedra, Noticias 7. De su parte, el Ministerio de Educación informó que debido a la desconexión eléctrica se suspenden las clases presenciales en la jornada nocturna de todas las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país, mientras que para la jornada matutina y vespertina se mantiene con normalidad según el cronograma establecido. Estabilización, precio del combustible.
Organizaciones sociales respaldan la decisión de estabilizar el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís anunciada por el Gobierno Nacional y rechazan el anuncio de movilizaciones contra esta medida. El nuevo valor de estos combustibles estaría en vigencia a finales de junio, una vez que el presidente Daniel Noboa haya emitido un decreto ejecutivo. A finales de junio podría entrar en vigencia el nuevo valor de las gasolinas Extra y Ecopaís. Solo hace falta el decreto del presidente Daniel Noboa, pero los ministerios involucrados ya anunciaron la estabilización de precios de estos combustibles. Con un primer salto de 26 centavos en el precio de la gasolina Extra y Ecopaís. Con esta medida el precio se estabiliza según el valor del barril del petróleo, que en un principio se fijó en $2.72 y por ello también se estableció un sistema de compensación para el sector transportista, según el número de galones que se usen para sus actividades comerciales. 156 galones para los taxis, 90 galones para las tricimotos y mototaxis y 145 galones para la modalidad de transporte mixto. El dinero al mes equivale a los 156 galones subsidiados de $40.57. Con esto están de acuerdo varias organizaciones sociales, pues sostienen que era necesario evitar que el combustible subsidiado se use para varios delitos. Sin embargo, consideran que también es indispensable otros controles. Hay que también discutir que el gobierno nacional establezca controles en el tema de precios en los alimentos de primera necesidad en todo el territorio ecuatoriano. Además, rechazan que otros movimientos sociales convoquen a movilizaciones contra esta medida. No podemos estar de protesta en protestas sin sentarnos a construir una agenda de desarrollo conjunta. Y le invito a la CONAIE, debatamos sobre el tema del desarrollo del Ecuador, del desarrollo económico, del desarrollo productivo. Por ello resaltan el diálogo del gobierno para llegar a consensos sobre la estabilización de precios de la Extra y Ecopaís y a dónde se destinarán los alrededor de $500 millones que se pretenden ahorrar con esta medida. Por ejemplo, desde el MIES ya se anunció que 40,000 nuevas familias podrán acceder al bono de desarrollo humano. Edison Saavedra, Noticias 7. La plataforma de inscripción para recibir la compensación económica tras la estabilización del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís ya está habilitada. Los propietarios de taxis, tricimotos y camionetas comerciales podrán realizar este trámite, cuyo principal requisito es contar con un certificado bancario digital en formato PDF. Veamos. El registro para recibir la compensación económica tras la estabilización del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís se lo debe realizar a través del sitio web www.obraspublicas.gov.es. Luego, en el banner Registro de beneficiario, debe dar clic y se desplegará el registro. Antes de comenzar, debe aceptar la política de tratamiento de datos personales y luego seleccionar el tipo de identificación. Puede ser su número de cédula RUC. También debe ingresar el código dactilar. Si los datos son correctos, los nombres se desplegarán automáticamente para permitir colocar su correo electrónico y crear una contraseña. Luego, en el correo electrónico recibirá un código de verificación. Colóquelo para volver a la página web e ingresar al registro. Ya iniciada la sesión, pulse en el certificado bancario. Después, en la carga de documento, llene los datos de cuenta y el nombre del banco. En la página web podrá encontrar la opción de verificación de certificado. Si está en el formato PDF el archivo, no habrá ningún problema de carga. Caso contrario, en la opción de verificación, el sistema les solicitará el cambio de formato. Este beneficio de compensación económica está dirigido para propietarios de taxis, tricimotos y camionetas comerciales regularizadas a escala nacional. En caso de inconvenientes para el registro, se podrá consultar mediante el número de placa del vehículo en la plataforma digital. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y tras el anuncio gubernamental de la estabilización del valor de la gasolina Extra y Ecopaís, ahora les explicamos cómo funcionará este sistema de bandas para fijar el precio. La estabilización de los combustibles se traduce en el denominado sistema de bandas. ¿Qué significa esto? El establecimiento de límites de porcentaje al que podría llegar el aumento o disminución del precio de la gasolina Extra y Ecopaís. Los precios de la gasolina en el mundo están dados por aspectos geopolíticos. Las decisiones se dan por grandes productores de crudo, miembros de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ellos son quienes incrementan o disminuyen en cuanto a la demanda y estas variaciones determinan los cambios de precio de las gasolinas para conseguir alcanzar el precio de referencia internacional. Presten mucha atención. Estos son
el 26 centavos de dólar que el gobierno ha fijado a finales del mes de junio. Este precio entonces quedará en $2.72. Ustedes van a poder ver en la pantalla cómo va a ser el precio referencial fijado en base a este sistema de bandas, como les mencionábamos, del sistema internacional. Ahora bien, ¿qué pasa cuando este precio de $2.72 va a incrementar en un máximo de un 5%? ¿Por qué tenemos 3 cifras establecidas aquí? Es porque así se muestra en cuanto a las surtidoras y también gasolineras de todo el país. Entonces va a ser más fácil la comprensión. Cuando este valor va a incrementar hasta el 5% máximo, es decir, 13 centavos de dólar, el valor total será de $2.86. Pero ¿qué pasa entonces si esto va a haber una disminución hasta el 10%? Como van a poder ver en las pantallas, esta disminución máxima en base al sistema de banda llegará a $2.45. Es decir, la disminución será de 27 centavos. Así va a funcionar y han enfatizado las autoridades que está marcado en base a mercados internacionales este incremento o disminución del precio. El Estado subsidiará el excedente, eso es muy importante mencionar, y no lo pagaremos los ciudadanos en cuanto al incremento con el 5% o también la disminución. Solo en el año 2023, cifras oficiales establecieron que se destinaron, escuchen bien, $644 millones para subsidiar las gasolinas. Esta estabilización va a generar un ahorro y el dinero ahora se va a invertir en programas sociales, como es el caso del aumento de la cobertura del bono de desarrollo humano para 40,000 núcleos familiares. Las autoridades enfatizan que esta complementación con la eliminación no se dará en cuanto al diésel ni al gas de uso doméstico. Solo con esta decisión no solo se va a atender a sectores vulnerables del país, también se va a evitar la realización de actividades delictivas y el contrabando, pues combustibles también se usan para las lanchas donde se transporta droga. Entonces recapitulemos una vez más para que quede muy clara esta cifra. Desde finales del mes de junio el precio de la gasolina va a quedar en $2.72, como vamos a ver en pantallas en cuanto a esta surtidora que hemos podido evidenciar. Cuando incremente hasta el 5%, va a tener un valor de cerca de $2.87. Vamos a tenerlo ahora entonces en imágenes. El precio referencial desde finales del mes de junio va a ser de $2.72. ¿Qué pasa entonces si hay un incremento hasta el 5%? Vamos a poder ver en pantallas cuánto va a incrementar este valor a cerca de $2.85. Producción, ¿me puede ayudar por favor mostrando el cuadro para la gasolina extra y Ecopaís? Ahí vemos entonces el incremento del 5% y el valor total va a quedar en $2.86 con un aumento de 13 centavos. ¿Y qué pasa entonces si disminuye? Puede disminuir hasta 10% y ahí el valor fijado será de $2.45 y únicamente la reducción será de 27 centavos. Es muy importante comprender esto porque tras de esto se fijará varias de las tarifas que van a regir para cada uno de los meses. Y es momento también ahora de contarles que el nuevo precio de la gasolina extra y Ecopaís de $2.72 por galón es el más barato en comparación con el valor promedio de combustibles de países de la región. Según la cartera de finanzas, los subsidios a los combustibles le costarían al Estado más de 3.000 millones en el 2024, que es mayor a lo que se destina para seguridad y el desarrollo social. Desde 1970 Ecuador estableció subsidios a los combustibles y desde allí únicamente se han realizado modificaciones en la gasolina super en 2018. Esto significa que año tras año el Estado destina recursos para que la gasolina sea más barata en comparación con otros países. Según la cartera de finanzas, el subsidio a la gasolina extra y Ecopaís es inequitativo e ineficiente, pues del 53% de este beneficio se lleva el 20% de la población con más recursos. Más de 13.400 millones de dólares se han destinado en los últimos 14 años a los subsidios a los combustibles. Y además estaría dando combustible subsidiado para actividades ilícitas. El subsidio a los combustibles está incentivando actividades ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico.
Para el 2024, la proforma del presupuesto general del Estado establece que los subsidios a los combustibles alcanzarían alrededor de 3.093 millones de dólares. Este valor sería superior a las transferencias destinadas a la seguridad social con 3.082 millones y al desarrollo social con 1.549 millones. Ahora el gobierno decidió focalizar este beneficio para proteger los bolsillos de los usuarios del transporte público, por lo que el precio del Extra y Ecopaís aumentará su valor en 26 centavos por galón. Si revisamos los precios de los combustibles en otros países, Ecuador sigue estando por debajo. Por ejemplo, el precio por galón en Uruguay es de $7.32, en Chile de $5.54, en México $5.38, Colombia $3.90, Perú $5.14 y Ecuador $2.72. El precio promedio en la región de esta gasolina es de 4,69 por cada galón. Con el incremento inicial de 26 centavos, el precio de la gasolina en el país estará en 2,72, todavía muy por debajo del promedio regional. Edison Saavedra, Noticias 7. Petroecuador anunció que activó un plan de contingencia ante la decisión de suspender temporalmente el oleoducto de crudos pesados debido al temporal invernal que atraviesan varias provincias del país. En este sentido, se procedió a llenar los tanques de almacenamiento de crudo ubicados en diferentes puntos y se inicia el apagado de pozos en donde se extrae crudo napo que no podrá ser transportado, pues existen carreteras cerradas por deslizamientos de tierra. Indican que a la fecha Petroecuador registra una baja de producción petrolera de 37.000 barriles por día, provenientes de los bloques 43 del ITT, 16 y 67 de Tibacuno, ubicados en la provincia de Orellana. Sin embargo, afirman que continúan las operaciones y bombeo del sistema del oleoducto transecuatoriano. Regresamos con más información y les contamos que continúan las labores de limpieza en la localidad de Río Verde, Tungurahua. Según las autoridades, el alud que cayó, en este caso sobre esta zona, tiene una longitud de 600 metros y una profundidad estimada de 20. Hasta el momento se han registrado 13 fallecidos. Emergencia vial Baños. Deslizamiento de tierra, inundaciones y aluviones son los principales eventos adversos que se han registrado por las lluvias en diferentes zonas del país. Según la última actualización de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el balance es el siguiente. Hasta la fecha se tienen a 17 personas fallecidas, 29 personas heridas, 5 personas desaparecidas y 1.395 personas afectadas. La mayor parte de fallecidos se registró tras el alud que cayó en la entrada a Río Verde, una localidad cercana a Baños de Agua Santa, en la provincia de Tungurahua. Aquí se registraron 13 fallecidos. En la zona cero, la tierra que cayó por la lluvia tiene una longitud de 600 metros y hasta 20 metros de profundidad. Para localizar a los desaparecidos, el Grupo de Localización y Rescate de la Policía Nacional utiliza varios mecanismos, entre ellos canes adiestrados. Sí, obviamente por el proceso que lleva de una persona fallecida, el proceso de putrefacción, hay olores específicos que aprende a asociar el can. Draco es el can que se encuentra en la zona de Río Verde. En este sector, el tipo de material que cayó sobre la localidad tiene características que impiden a este can oler largas distancias. Bueno, depende del terreno. Cuando es alguna superficie rocosa es un poquito más profundo porque obviamente hay escape del olor, ¿no? En este caso, con agua y todo lo demás, no es muy profundo, la verdad. Es alrededor de 1 metro, 1,5 metros por ahí que puede percibir. El agua obviamente evita la salida de los olores y la superficie muy fangosa tiene demasiado líquido, entonces eso dificulta un poquito. Por eso estamos esperando que limpien el área y está despejada y ahí pasa el recorrido del perrito. Entonces el trabajo es conjunto entre la maquinaria pesada, los miembros de las diferentes instituciones como el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y las Fuerzas Armadas y Draco permitieron la localización de varios cuerpos en esta zona. El Draco nos colaboró y se identificó cuatro lugares donde específicamente se encontró a las personas fallecidas. Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI prevé un incremento de la intensidad y distribución de las precipitaciones, con mayor énfasis en la región amazónica. Los eventos más intensos se presentarán con tormentas y ráfagas de viento entre este 19 y 22 de junio. Manuela Bedón, Noticias 7.
El gobierno asigna más recursos para prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Debido a una reliquidación cuatrimestral del modelo de equidad territorial, los GATS recibirán más de 86 millones de dólares en relación con el primer cuatrimestre del año en curso. Según el Ministerio de Finanzas, en el primer cuatrimestre del año en curso se entregó a prefecturas, municipios y juntas parroquiales más de 2.856 millones de dólares por concepto de asignaciones derivadas de la liquidación cuatrimestral del modelo de equidad territorial. Ahora, por concepto de mejoras en la recaudación tributaria, se hará para el segundo cuatrimestre de este año una reliquidación con un aumento de 86 millones de dólares para todos los gobiernos locales. Es decir, recibirán en total un monto superior a los 2.942 millones de dólares. Por ejemplo, las prefecturas recibirán para este segundo cuatrimestre más de 794 millones, municipios 1.970 millones y juntas parroquiales más de 176 millones. ¿Qué significa esto para el presidente Daniel Noboa? Estamos poniéndonos al día con los gobiernos locales, solventando una deuda heredada. Con esta nueva asignación, se asegura desde el gobierno central que los gobiernos locales cuenten con los recursos para ejecución de obras. A estos montos se suma la transferencia por casi 373 mil dólares para los GAD de Baños y Penipe para atender a los damnificados por la emergencia provocada por el fuerte temporal lluvioso. Javier Ceballos, Noticias 7. 10.3 millones de dólares para proyectos de agua potable, alcantarillado y vialidad en los municipios de Bolívar, Olmedo y Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, fueron entregados por el Gobierno Nacional a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. El presidente de la República, Daniel Noboa, enfatizó que el objetivo es financiar obras públicas que beneficien a todas las comunidades del país. En la provincia de Manabí, datos oficiales establecen que 6 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable y 4 de cada 10 no tienen un sistema de alcantarillado. Realidad que, de acuerdo al Gobierno Nacional, cambiará a través de la construcción de 3 proyectos en los cantones de Bolívar, Olmedo y Puerto Viejo. Me rehúso a pensar que Manabí no puede cambiar. Manabí está cambiando. Esos fondos se destinarán a la rehabilitación de vías en Puerto Viejo, a la dotación de agua potable en Bolívar y a la repotenciación del alcantarillado en Olmedo. En total son 10.3 millones de dólares entregados por medio del Banco de Desarrollo del Ecuador, cuya meta es incrementar la entrega de financiamiento para todos los sectores del país que necesiten apoyo para la construcción de obra pública. Con la construcción de las vías, impulsamos el comercio, facilitando que los productores agrícolas y ganaderos puedan sacar sin problemas sus productos y comercializarlos fácilmente en los mercados de otros cantones. Así también, al mejorar el alcantarillado y la dotación de agua potable, reducimos la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua, protegiendo la salud de las familias, especialmente de los niños. Las autoridades seccionales de Manabí mencionaron que la construcción de estos proyectos de agua potable, alcantarillado y vialidad no solo mejorará en la calidad de vida de los habitantes, además contribuirán para reducir los índices de desnutrición crónica infantil. Solo en el cantón de Bolívar, 1 de cada 5 niños padece de desnutrición. Y hoy, después de 110 años, iniciamos la construcción de nuestra propia planta potabilizadora de agua potable. Para Olmedo, otra cifra lapidaria que también será historia. El 100% de la población de los sectores Canoa y Progreso utilizaban pozos sépticos, pozos ciegos y letrinas. Eso ya es historia con usted, señor presidente. Ya se resolvió un problema. La construcción de estas obras beneficiará a cerca de 130.000 habitantes que viven en la provincia de Manabí. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Ministerio del Interior informó que la policía detuvo a 3 personas, uno de ellos funcionario público, por estar involucrado en presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias. Según la entidad, estas personas se tomaban el nombre de la cartera del Interior para ofrecer cargos públicos e instituciones del Estado. Por esta razón, la entidad presentará la acusación particular contra estas personas. Los detenidos ya están a órdenes de la justicia. Y este miércoles la comunidad andina CAN mantuvo la primera reunión del Centro de Inteligencia conformado el pasado mes de enero entre sus miembros
Esta red de seguridad creada entre Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia tiene como objetivo combatir el crimen organizado y sus delitos conexos. El viceministro de Seguridad Pública, Fausto Íñiguez, enfatizó que la idea es tener una comunicación interconectada entre los departamentos de inteligencia de cada uno de estos países. Esa es la intención, fortalecer el trabajo de la fuerza pública en todas las fronteras, articular esfuerzos en cuanto a intercambio de información y en algún momento pensar también ya en el intercambio de información a través de una interoperabilidad segura y eficaz. Mira, la problemática del narcotráfico es un problema que no es solo de Ecuador, este es un tema regional y también es un tema transnacional, es un tema intercontinental que requiere la visión de todo el conjunto de los países de la región y a nivel mundial para que las decisiones igual se vayan enfocando a dar solución a este grave problema que realmente ha afectado gravemente al país. El embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Arthur Brown, mantuvo este miércoles su primera actividad oficial en Quito. En el Palacio de Najas presentó a la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, las copias de sus cartas credenciales. En el encuentro, el diplomático estadounidense destacó el trabajo de la Cancillería en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Ecuador. La comisión ocasional que sistematiza, en este caso, las reformas legales al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio derivadas de la consulta popular y referéndum, espera tener listo el informe para segundo y definitivo debate para la próxima semana. Los comisionados aseguran que cumplirán con una tarea antes de los 60 días que tienen de plazo. La mesa legislativa recibió este miércoles los criterios del juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, Adrián Rojas, sobre cómo perfeccionar aún más la ley de extinción de dominio. A criterio personal del magistrado, el anteponer como requisito que el procesado tenga una sentencia ejecutoriada para que el Estado inicie el proceso de recuperación de bienes alcanzados ilícitamente restaría agilidad al proceso que conlleva aplicar la extinción de dominio. Veamos que un proceso penal dura entre alrededor de un año y un poco más, y nosotros tendríamos que esperar entonces eso. El Estado tendría que esperar que se vean que los bienes que son producto de actividades ilícitas o que se ha establecido seriamente son actividades ilícitas para recuperarlos. A mí, desde mi punto de vista personal, no institucional, insisto, desde su punto de vista personal, constituye un lamentablemente retroceso. También fueron invitados representantes de organizaciones que se dedican a la minería artesanal en Zamora Chinchipe. Paul Pineda, presidente del distrito minero Chinapinza, propuso hacer una clara distinción entre lo que es minería artesanal y la ilegal. Es el tema que dice la transformación de minerales. Podemos ver, afectaría totalmente al sector de la orfebrería. Chordelej, muchas organizaciones de mujeres, muchas organizaciones de jóvenes han emprendido en este tema de la orfebrería, en la transformación de los minerales, al ponerle punibilidad a esta actividad, imagínense. En ese contexto, cuestionó que en las reformas al Código Orgánico Integral Penal se tipifique el aumento de penas para las actividades de minería artesanal. Pero sí cuestionamos que se debe observar el principio de la creación de una ley, porque las leyes deben adaptarse de acuerdo a las necesidades de los pueblos. Zamora Chinchipe es una provincia eminentemente minera. Observaciones que nutren el informe para segundo debate que la comisión ocasional espera entregarlo la próxima semana. Como lo establece la ley orgánica y dentro de los plazos previstos en nuestro cronograma y también en lo que la ley evidentemente establece. Se proyecta que el debate definitivo y posible aprobación en el Pleno de la Asamblea de estas reformas legales se concrete en los primeros días de julio. Javier Ceballos, Noticias 7. Nuevo golpe al financiamiento de las organizaciones terroristas que operan en Manta, en la provincia de Manabí. La policía incautó más de un centenar de paquetes de droga valorados en $6 millones. Cada vez más se le complica la tarea de acopio y comercialización de droga que las organizaciones terroristas ejecutan para financiar sus ilícitas y violentas actividades. En Canoa, la policía incautó 100 paquetes de droga que estaban escondidos en matorrales, en un terreno abandonado y guardados en sacos de yute.
Según la información oficial, el total de los paquetes de esta sustancia ilícita está valorado en más de 6 millones de dólares. Se indicó además que el estupefaciente era transportado desde la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, hasta Manta, donde sería embarcada para que llegue a mercados internacionales. Para conseguir más resultados de este tipo con operativos y allanamientos que golpean directamente a las organizaciones terroristas, el bloque de seguridad apela a la colaboración ciudadana, ya que muy aparte de la información que proporcionan las unidades de inteligencia, es vital lo que se brinde a través de la línea 131. Vamos, es una situación que no se ha dado hace más de 2 años en Manta, el pasar de 10 días sin muertes violentas. Vamos a seguir trabajando aquí en la provincia de Manabí. Teníamos antes un promedio de 17 muertes violentas por semana y ahora tenemos un promedio de 8 muertes violentas. Significa que se han disminuido las muertes violentas aquí en la provincia de Manabí y vamos a seguir trabajando hasta poder volver a la tranquilidad acá a la provincia de Manabí. Gracias. En total, en Manabí, son 4 los cargamentos de sustancias ilícitas decomisadas por el bloque de seguridad. Javier Ceballos, Noticias 7. Y los policías vinculados en la desaparición de un cargamento de droga en Guayaquil podrían haber salido del país por medios irregulares. Les contamos los detalles a continuación. En los registros migratorios de los 5 efectivos policiales, un cabo primero y 4 cabos segundo, no aparecen movimientos de salida del país, lo que podría suponer que si se han marchado del territorio ecuatoriano, lo han hecho por vías irregulares. Esto tras cumplirse 9 días de ausencia injustificada a las instalaciones de la Policía Judicial en la avenida Rodríguez Bonín. La ausencia ocurre horas después de presuntamente haber participado en el decomiso de varios paquetes de droga que estaban guardados en una residencia alquilada en el sector de Ceibos, norte de Guayaquil. La Policía Nacional es una de las instituciones que está más cercana al delito, porque lo investiga, porque lo persigue, porque captura a la delincuencia organizada, y esto implica que los delincuentes siempre quieran aproximarse o buscar cómo reclutar miembros de la Policía Nacional. Sin duda hay una crisis de valores, no solamente en la policía, hemos visto en la Fiscalía, en la Justicia, en las Fuerzas Armadas, en algunos malos miembros que se involucran con estas actividades ilegales. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que hay un firme propósito de la institución en sí de manejar absoluta transparencia y perseguir estos malos elementos. En medio de las investigaciones se pudo conocer que los 5 sospechosos fueron captados por cámaras de seguridad entrando y saliendo de esta vivienda. Ellos fueron identificados como Rogelio B., Gustavo G., Víctor G., Edison M. y Edwin P. La institución ya inició un proceso administrativo a los uniformados que pertenecían a la sección de delitos contra la propiedad. El proceso se abre a partir del 3er día de falta injustificada al trabajo. Con respecto a las leyes policiales, específicamente el reglamento de disciplina, que quizá es un reglamento que para el momento es muy laxo. Es un reglamento que implica unos tiempos muy largos para el procedimiento. Por ejemplo, en el caso de la investigación que se va a llevar a estos policías, primero que será una investigación en ausencia, si es que ya no se encuentran aquí, hay que realizar los informes y los partes de la ausencia injustificada. Después tiene que venir una requisitoria de información, después 3 días para notificación, después 10 días para presentación de pruebas de cargo y descargo, 10 días de evaluación de prueba y 10 días para la realización de la audiencia. En total se habla de aproximadamente 48 días hábiles para sancionar a una persona por un hecho que es evidente que hay una ausencia ilegal porque no se han presentado a trabajar ya varios días, hay los partes respectivos. En estos casos, como en otros que se han presentado, la sanción debería ser inmediata. Según información extraoficial, la droga pertenecería a una estructura identificada como terrorista y se presume que iba a ser enviada al exterior mediante la contaminación de contenedores. Faltan pocos días para que los niños salgan de vacaciones. Algunos sectores de Quito proponen actividades gratuitas para los niños y jóvenes durante este verano. Presta atención.
Casi 2.000 niños de la Administración Zonal de Calderón podrán disfrutar de vacacionales totalmente gratuitos a partir de este 29 de julio. Actividades al aire libre, juegos tradicionales y hasta paseos se realizarán una vez que los más pequeños salgan de clases. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 del día, donde van a asistir niños entre 6 a 12 años, quienes forman parte del campamento. Los vacacionales se desarrollarán del 31 de julio al 9 de agosto. Los lugares destinados a estas actividades serán las mismas administraciones, con la intención de que el mismo barrio se involucre en actividades beneficiosas para su misma población. Se busca coordinar con la ciudadanía y las dirigencias barriales. Entonces, ¿dónde son considerados los puntos? Casas comunales, las casas Somos también, que forman parte del proyecto de la Secretaría de Coordinación Territorial. Entonces, ¿quién solicita los puntos? Solicitan los líderes barriales o líderes juveniles. Al final, los niños a quienes van dedicados estos vacacionales podrán asistir también al cine, a algún paseo fuera de la ciudad y hasta a los museos. Se les incluirá refrigerio y materiales indispensables para los vacacionales. Coloridos, con denominaciones altas y con nuestros héroes patrios como protagonistas. Así eran nuestros billetes, una moneda que desapareció, pero que relata nuestra historia. Los invitamos a redescubrirla con nosotros en este recorrido al Museo Numismático, en este caso, una experiencia realmente inolvidable. Revisemos. Esto es historia pura y dura, y es que para entender de la moneda se necesita entender de la economía, del respaldo financiero y de la confianza. Todo eso es explicado aquí, el Museo Numismático, ubicado en pleno corazón del centro de Quito, donde alguna vez funcionó el Banco Central, un edificio que este 2024 cumple 100 años de vida. El museo se emplaza en todos estos ambientes. En el primer ambiente tenemos la sala número 1, que habla sobre las rutas comerciales de intercambio. Luego vamos a acceder al subsuelo y ahí vemos todo lo que eran ambientes de bóveda y almacenaje cuando era el Banco Central, y ahí se encuentran ubicados el resto de salas que nos comentan la historia monetaria del país. El museo está integrado por 5 salones diferentes donde se narra la historia monetaria con billetes de hace más de 100 años, billetes coloridos y denominaciones de hasta 25.000 sucres. ¿Usted se acuerda, Pavel, del sucre? No, yo recién estaba un bebito. Casi nada. Recién nacido. O sea, si yo te digo para qué servían 50.000 sucres... No tengo conocimiento. Ni idea. Ya llegué ya al dólar. Ya. Puro dólar usted. Puro dólar, puro billete ya. ¿Tú sabías que 50.000 sucres son ahora como $2? No, la verdad que no. Yo soy del 2003. ¿Ahora qué hacemos con $2? Oye, $2 nos alcanza para una salchipapa de dólar estudiantil también, escolar, universitario. Barata, además. Lo más barato. Y es que el museo está hecho precisamente para que todos aprendamos de la historia o la recordemos. Su recorrido es gratuito e interactivo. Nosotros tenemos 2 opciones de aplicaciones que son muy importantes para las personas que quieren hacer el recorrido por su propia cuenta. Audioguías, como su nombre lo indica, lo que hacemos es para que el usuario pueda en su teléfono llevar la guía e ir escuchando. Después del recorrido sabrá entonces por qué ya no tenemos más nuestra moneda, cómo es que llegamos a esto, y con criterio propio entenderemos mucho de lo que hoy pasa en nuestro país.